Nosotros somos Mariana y Pablo, le damos la bienvenida en varios idiomas. Recuerden siempre que pueden visitar nuestra web www.algoalternativo.com, que es un sitio, es un portal donde hay mucha información, hay muchos escritores, hay gente que colabora, así que es importante que puedan visitarla. También, obviamente, nuestro canal de YouTube, que después se lo vamos a compartir, que es Mariana y Pablo. Esta foto que publicamos, como siempre Mariana dice, que es una forma de que se sientan que estamos cerca. Esto es una buena forma de llegar a cada uno de los hogares y sentirnos acompañados, de no sentirnos aislados. No estamos solos. Por más que físicamente no estemos juntos, virtualmente sí. Estos son algunos de los grupos, bueno, 2 fotos nada más de 2 grupos que tuvimos en talleres presenciales. Y como decía Pablo recién, nosotros hace mucho tiempo que venimos dando talleres de todo lo que tiene que ver con formas y terapias complementarias de la salud, formas naturales de encontrar la salud. Hoy nos vamos a enfocar mucho en eso, con las cosas que preparamos para ustedes. Y bueno, es muy bonito tener un taller presencial, pero hoy en día, con la situación que estamos viviendo, no tenemos esa posibilidad, pero tenemos otras. Entonces siempre hay que encontrar, en inglés se le llama the silver lining, como detrás de cada nube siempre hay un halo de luz de sol. Entonces eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy, la posibilidad de sentirnos cerca y de que hoy cada uno de ustedes se sienta parte de estos grupos que nosotros formamos. Así que nuestro abrazo, aunque es a la distancia, les llegue igual, con la oportunidad de compartir esto que les preparamos con mucho amor, como decía Pablo. Bueno, y obviamente que la tecnología nos hace migrar un poquitito. Acá en esta foto compartimos una de las grabaciones de nuestros cursos, porque tenemos un montón de cursos online, y es otra forma para conectarnos. Para realmente, hay una frase que voy a repetir siempre, que es la tecnología bien utilizada nos acerca a quienes tenemos cerca, pero mal utilizada nos acerca a quien tenemos lejos. ¿Lo dije mal? Sí. Corrijo. La tecnología bien utilizada nos acerca a quienes tenemos lejos. Ajá. Y mal utilizada nos aleja de quienes tenemos cerca. Bien. Muy bien. Pero antes les quiero contar un poquito de historia. ¿Me permiten que les cuente un poquito de mi historia? ¿Tienen ganas de que les cuente un poco? Esta vez voy a ser autorreferencial y voy a contarles un poquitito cómo fue que comenzó todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿Me dan permiso? Mirá que si no me dan permiso no les cuento nada, ¿eh? Cortamos acá. Entonces. Corto acá, se termina todo. Así que bueno, voy a arrancar. ¿Está esperando el permiso de la gente? Obvio, si la gente no me dicen ok, podés avanzar, no avanzo, ¿eh? A ver. ¿Queda ahí su cara? Me queda mi cara y no cuento la historia. Es una linda historia. Es una linda historia. Con final feliz, les quiero aclarar, ya les cuento el final. Con cosas bonitas. Bueno, acá Alejandra me dice que sí, así que les voy a contar. Fue la primera que dijo que sí, así que arranca. Bueno, les cuento un poquitito. Año 2004-2005, yo me encontraba en una situación particular. Hacía poco que había dejado de jugar al tenis profesionalmente. Y sí, así como ven, soy ex jugador de tenis profesional y no encontraba mucho el horizonte. Yo había empezado la carrera de canto, que también soy cantante lírico, cantante de ópera, pero estaba perdido. Empecé a cantar y me resfriaba una vez cada 2 meses. A veces no tenía buena energía, no me estaba alimentando de la mejor manera, realmente no estaba en mi mejor momento. Y un día de casualidad, un día domingo, me acuerdo, se me aparece en un canal que no me acuerdo cuál era, en un canal de cable, este señor tan gracioso, este gordito, que no sé si ustedes lo conocen, que es Prem Rawat o Maharaji, como se lo domina, que es un alto valor en India. Una voz muy aguda porque habla todo así, medio a los gritos, y hablando de la respiración, del poder de la respiración, de estar en calma, de desconectarse los pensamientos. Yo era muy jovencito, no entendía nada, pero estaba fascinado. Yo lo escuchaba y casualmente lo encontraba. Siempre que prendía la televisión, lo encontré. Y me quedaba y lo escuchaba. Y si no me confundo, eran los días domingos. Sabía que era Prem Rawat, no tenía la menor idea de nada, pero me quedaba anonadado. Y lo escuchaba y me gustaba lo que decía, pero no llegaba a comprenderlo. Año 2005, mi papá, médico, me recomienda este libro, Los Diálogos del Cuerpo, que es de una psiquiatra de Chile, Adriana Schnake, no sé si la conocen, que hablaba que ella había inventado una terapia para hablar directamente con los órganos. Una persona enferma
de una enfermedad particular, tenía que estudiar qué órgano estaba afectado y entablar verdaderos diálogos con su órgano afectado. Muy llamativo, muy particular, muy extremo, pero también me atrapó. Fue un libro que lo leí en pocos días, me empezó a hacer mucho ruido. Digo, ¿por qué me enfermo? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo no entendía. Y estas cosas, digo, tiene que haber otra. Debe haber otra opción, tiene que haber otra manera, otra forma de vivir, otra forma de conectarse con la alegría y la felicidad. Al poco tiempo también, de casualidad, me veo esta película que seguramente algunos de ustedes la haber visto, que es What the Bleep Do We Know? O ¿Qué demonios sabes? ¿Y tú qué sabes? Que es una película con varios médicos que van contando sus experiencias y hablan de que el cuerpo reacciona a la palabra, de que no es todo tan material como nosotros creemos, que el pensamiento tiene dominio sobre la materia. Y a mí me gustaba esto. Digo, me parece que va por este lado. Yo creo que todo lo que había aprendido en la escuela, en la vida, en la psicología, no estaba tan acertado. Y, o casualidad, o causalidad, el libro se llama Los diálogos del cuerpo. Y lo de la derecha es una película, ¿y tú qué sabes? Le contesto a Soris Vega. Y año 2006 me topo en el canal Infinito con una entrevista del actor argentino Boy Olmi que lo entrevista a Deepak Chopra. Antes le quiero comentar, en el libro de Adriana Schnaque, Los diálogos del cuerpo, hay un párrafo entero citado de Deepak Chopra, de un libro que ahora les voy a decir cuál es, que me llamó mucho la atención. Volviendo, año 2006, estando en un hotel en Mar del Plata, veo una entrevista en vivo en el canal, grabada en el canal Infinito, donde Boy Olmi lo entrevistaba a Deepak Chopra. Y yo quedé fascinado. Me vi la hora y media sin darle importancia a nada. Digo, esto me fascina. Digo, esto es lo que vengo buscando hace tanto tiempo. Yo estaba en Mar del Plata. Mi tía, hermana de mi papá, vive en Mar del Plata. Aproveché, salgo del hotel, la voy a visitar y se me ocurrió hablar con mi prima, la hija de mi tía. Digo, ¿sabes qué me interesa? Conocí a Deepak Chopra y me pareció algo muy interesante. Creo que mi mamá tiene un libro y creo que se lo dio a tu papá. Entonces le pregunto a mi tía, digo, tía, ¿vos tenés un libro de Deepak Chopra? Sí, uno que me regaló tu papá, pero ni lo leí. Y me dice, bueno, si querés, llévatelo, después me lo devolvés. Jamás se lo devolví. Eso ya les cuento al final. Nunca se lo devolví. Este señor, Deepak Chopra, escribió un libro que se llama La curación cuántica, que es lo que hoy vamos a estar hablando, que es un webinario basado en las enseñanzas, en la tesis de Deepak Chopra sobre la curación cuántica. Les pido, como dijimos al principio, mente muy abierta, corazón abierto, oídos bien abiertos, porque hay cierta información que seguramente muchos de ustedes algo conocen, pero tal vez puede sonar un poco, no digo extremo, pero sí distinto de lo que uno está acostumbrado. Por eso decidimos hacerlo, porque es una información muy fuerte, muy profunda y realmente necesita que nosotros abramos nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Por qué? Para escuchar por lo menos una información distinta y ver después si estoy de acuerdo o no. ¿Bien? Así que bueno, mostrar, pero por favor. Este es el libro, es un poco más viejito que el que puso Pablo ahí. Hay muchas ediciones, obviamente, esta es una un poquito más vieja. El libro que Pablo nunca devolvió. Ese es el libro que es. Así que es el libro que si nunca mi tía devolvió, me está devolviendo, marcado. Le pido disculpas a mi tía, pero a su vez también le agradezco, porque gracias a ese libro yo hice un cambio rotundo en mi vida. Fue el pivot, fue el momento clave para iniciar una transformación total. Bien, ¿les gustó la historia? El desencadenante. Es real, todo esto es nada ficticio, ¿eh? Espero que no venga la Interpol a llevarme por el libro no devuelto. Libro no. Aparte era de su padre, así que... Sí, así que en realidad no fue un robo porque me lo prestaron, pero bueno, no hubo devolución. Ladrón que roba ladrón. No, igual mi tía no es ladrón. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de la curación cuántica, que es un concepto muy interesante que desarrolla Deepak Chopra y en lo que ha basado toda su tesis a lo largo de más de 30 años de conferencias, libros, cursos presenciales online, su fundación, su centro Chopra en Estados Unidos. Todo está basado en
la curación cuántica. Así que vamos a arrancar. También cabe destacar que no es el único médico que le ha dado tanta importancia a esto de la curación cuántica. Es quien le da más o menos un encuadre mucho más sencillo de abordar y que en realidad este libro es bastante técnico, pero es fácil de entender para una persona que no se dedica a la medicina. Pero hay muchísimos otros médicos que también han notado que hay algo más allá del cuerpo, hay una inteligencia superior que hace que el cuerpo sane, ¿sí? Así que si investigan un poquito, les interesa el tema, después les podemos recomendar más material de lectura o pueden ustedes investigar qué otros médicos también hablaron sobre lo que es la curación cuántica. Pero sí, si les interesa todo este tema, Deepak Chopra es ¿cómo se le llama? Un must read, un deber leer, Sí. Porque es el que más desarrolla este tema en muchísimos libros. Otra cosita que les quería comentar, que yo tuve la suerte, yo venía de un mundo muy científico, muy duro, muy cuadrado, por decirlo, y tuve la suerte de coincidir con el proceso de Deepak Chopra que él empezó. Porque Deepak Chopra es un médico endocrinólogo que comenzó desde la parte más dura, en la parte más científica de la medicina, y ahora hoy está en la parte más espiritual de la medicina, llamémosle. Y yo, por suerte, debido a mis limitaciones, lo fui leyendo de manera secuencial y pude transitar su crecimiento espiritual, llamémosle, que fue acompañado por el mío. Así que a mí me vino genial. Algo interesante también para destacar, bueno, estoy destacando varias cosas interesantes. Destaque nomás. Deepak Chopra es un médico, como decía Pablo, endocrinólogo. En realidad tiene muchas especializaciones, yo siempre me pierdo, pero ¿usted se acuerda todas? Bueno, empezó como especialización dentro de la medicina. No, él es médico clínico, médico endocrinólogo y después, bueno, igual tiene un hizo un montón de cosas. Sí. Bueno, no me acuerdo ahora todo el currículum del doctor Chopra, pero lo interesante es que él tiene sus orígenes en la India. Él es indio, sus padres eran indios, pero él estudia y se recibe de médico en Estados Unidos. Lo interesante es que él vuelve a India para ver a colegas y realizar estudios e investigaciones, y vuelve de alguna forma a sus orígenes y a tomar conciencia de lo importante que es la conciencia, justamente, la atención en el cuerpo y cómo es que el cuerpo se manifiesta. Por eso es tan interesante, por eso les contamos un poquito de Chopra, porque en realidad uno toma el cuerpo como un vehículo. Acá esto que le estamos compartiendo es el cuerpo tiene su propia mente. El cuerpo no es un vehículo que está parado y frenado. ¿Sí? El cuerpo es algo que está en constante unión y comunión con un montón de fuerzas dentro de sí que permiten que el cuerpo haga todo lo que tenga que hacer. Y nosotros, que somos los que conducen este vehículo, muchas veces no somos conscientes de todo lo que el cuerpo logra sin siquiera nosotros darle la orden. ¿Vamos bien? Vamos, perfecto. Entonces acá ponemos esta frase que se llama: el cuerpo tiene su propia mente. Y una de las conclusiones que comenzó a llegar a este señor, por unas cosas que ahora les vamos a ir contando, es que, primeramente, la mente tiene una injerencia mucho más importante de lo que se creía sobre el cuerpo. Muchas veces la mente domina la materia. Y el cuerpo, a su vez, tiene otros, porque al final se descubrió que son varios, pero tiene otros cerebros, que no únicamente está acá. Y uno cree que la mente, uno dice la mente y se toca la cabeza. Y realmente no sabemos dónde está la mente. Sabemos que el cerebro es un increíble infinito organizador donde conecta absolutamente todas las funciones corporales, conecta los pensamientos, pero no está corroborado que realmente los pensamientos surjan en la mente, en el cerebro, perdón. El cerebro es un gran computador, pero la mente, ¿está en el cerebro? No sabemos. Todo lo que estamos hablando son los últimos descubrimientos de lo que se sabe del cuerpo. Algo interesante que menciona Chopra es que todo lo que se sabe de medicina, diría hasta el día de hoy, o hasta hace algunos años, se estudia a base de cuerpo muerto. Se estudia desde un cuerpo disecado. Entonces, es otra la información que alguien puede tomar dentro de un
cuerpo muerto que la información que uno toma de la observación de la vida, ¿no? De un cuerpo en vida, en movimiento, en constante, digamos, dinamismo con el entorno. Que eso son, todo esto, el estudio de la vida, se empezó a incorporar dentro de las investigaciones y de seres humanos, no tanto de animales o ratas. Dato de color, que esto a mí me impactó muchísimo. Me encanta saber cómo va evolucionando las teorías del ser humano y lo creativos que los seres humanos somos. ¿Usted sabe, usted escuchó hablar de la historia del homúnculo? Sí, pero por favor, cuéntelo usted. ¿Sabe qué era? ¿Se acuerda qué era? Por favor. Sí. Bueno, no sé si alguien la conoce, pero hace muchos años atrás se pensaba que el cuerpo humano era manejado por un hombre pequeñito que vivía dentro del corazón. Esto obviamente mucho anterior a las autopsias, ¿no? Con el descubrimiento de las autopsias y en la implementación de las autopsias se buscó el corazón, se abrió el corazón y se sorprendieron porque no había ningún hombrecito con palancas que pudiera manejar el cuerpo. Pero fíjense igual que la idea del homúnculo, de que haya algo que controla, que tiene palancas para darle el accionar al resto del cuerpo, es muy interesante, porque ya había una creencia de que el cuerpo tiene un motor y no se sabía bien de dónde venía. El corazón es una especie de centro del cuerpo, ¿no? El centro del pecho, digamos que es una especie de lugar, centro, donde sería fácil que hubiese algo que maneja palanca, ¿no? Esto me hizo mucho acordar a la película Los Hombres de Negro. Sí. ¿Se acuerda que había un personaje que cuando muere tiene un homúnculo, tiene como un alien chiquitito que vivía en una cabeza y tenía todas palancas donde desde ahí controlaba el cuerpo? Bien, ¿por qué hacemos este hincapié, no? Esto que decía Pablo es súper importante porque el cuerpo tiene su propia mente, el cuerpo tiene una mente que le permite sanar. Es una inteligencia que permite que sane y que no es algo que nosotros controlemos, no es algo que seamos conscientes, por eso no hay un control, ¿sí? Uno vive mucho dentro de la inconsciencia y como decía Pablo, esta mente no está acá, aunque en un momento se pensó, sino que está en otros lugares. Queremos invitarte a que te unas a nuestro canal, seas parte de nuestra comunidad y además poder contribuir con nuestro trabajo para tener beneficios especiales y únicos. Así que no te pierdas esta posibilidad. Bien, vamos a avanzar. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Espero que sí, espero que no estén ahí golpeándose la cabeza. Buscando el homúnculo. Escuchen esta frase que a mí me quedó grabada como acá con la huella. Cualquier cosa que suceda en el universo mental deja huellas en el universo físico. La vuelvo a repetir. Cualquier cosa que suceda en el universo mental deja huellas en el universo físico. Entonces, los pensamientos no son cositas que pasan y nada más. Son cosas que dejan huellas y pueden ser tanto creadoras de vida o destructoras de vida. Acá aparece el tema de empezar no a controlar, porque controlar la mente es prácticamente imposible, pero sí empezar por lo menos a evidenciar y a ser consciente de lo que está pasando, porque todo lo que vaya sucediendo a nivel mental me va a condicionar mi vida. Hoy vamos a compartir algunas máximas, algunas están anotadas, otras están, en mi mente, no sé por dónde, que por lo menos a mí realmente rompieron con los paradigmas que tenía. Porque digo, entonces todo lo que pensaba, todo lo que creía, no era tan así. Así que vamos a hablar muy poquito porque no somos científicos y no queremos enredarnos y decir algún disparate, pero una de las cosas que obviamente no las descubrió Deepak Chopra, pero sí cuando comenzó a leer y ver los descubrimientos, antes se creía que, el cerebro estaba por un lado, digamos, había todo como una separación, pero se descubrió que había unos químicos que circulaban por el cuerpo, que nacían en el cerebro y que iban acompañados de algo. En este caso, como decíamos, que la mente deja una huella en el cuerpo, están los neurotransmisores.
Y cada pensamiento que tenemos tiene una correlación física. Cada pensamiento tiene un químico. Si yo pienso en algo atractivo, hay un neurotransmisor que va por el cuerpo emitiendo cierta señal, que es una señal química, pero es inmediata. Si yo estoy alegre y pienso en algo lindo que voy a hacer dentro de un rato o mañana, inmediatamente mi torrente sanguíneo, todo mi cuerpo se ve invadido por uno o varios químicos con un mensaje de alegría, un mensaje positivo. Esto parece, lo estoy explicando de manera muy burda, no lo estoy explicando de una manera científica, pero para que se entienda. Entonces, cada cosa que yo me digo a mí mismo, cada cosa que yo pienso, no es algo que se escapa en el aire y ya está, sino que genera un impacto y deja una huella a nivel físico. Obviamente que un solo pensamiento no va a transformarte, pero cuando es recurrente, sí. Si todos mis pensamientos son de dolor y de angustia, voy a transformar mi química física y mental. Entonces, es necesario hacer un corte, identificar qué es lo que me está pasando y revertir ese proceso, porque ese proceso mental puede convertir en un proceso físico, a la corta o a la larga. Y esto es lo que empezó a evidenciar Deepak Chopra en sus consultas. Empezó a ver gente que con un mismo tratamiento sanaba y con el mismo tratamiento no sanaba. Y esto lleva a colación, no me quiero adelantar porque no me acuerdo qué diapositiva viene después, con respecto a que nunca es lo que te sucede, sino es cómo lo vivís. Hace poquito vimos una entrevista a Deepak Chopra que él decía que si dos seres amados, uno le dice al otro, te amo, la que recibe esa palabra va a sentirse inundada de químicos de alegría, de bondad, de disfrute, y va a ser algo extremadamente positivo. Pero esa misma palabra, dicho de una persona al marido o a la mujer que se quiere divorciar, cuando lo reciba, le va a generar ansiedad y químicos de ansiedad y de dolor y de angustia, etcétera, etcétera. De enojo, de incomodidad, de un montón de otras cosas. Y fue exactamente la misma palabra. Entonces es también la creencia, es la impronta que uno le da y la impronta con la que uno recibe. Bien, esto es muy importante. No es lo que te pasa, sino cómo lo vivís. Algo interesante también, ya que estamos hablando de esto, me acordé, hay un ejemplo que está muy bueno, que es fácil de entender y que aparte es muy interesante poder darnos cuenta del funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno está tranquilo, no sé, vamos a hacer un ejemplo, uno está tomando un cafecito o un mate tranquilo en su casa y estás sentado al lado de una ventana, ¿no? Puedes estar escuchando música o no, estás disfrutando del momento y de repente pasa un camión y toca la bocina. Todo lo que sucede en el cuerpo, en ese instante en el que sube la adrenalina, hay una mayor creación de glucosa y en consecuencia sube la presión arterial, se excreta más insulina porque hay más glucosa para poder metabolizarla. Todo lo que sucede en el cuerpo es instantáneo, pero de la misma manera que el cuerpo genera todo este proceso, también lo puede revertir. Eso me pareció increíble. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a pensar que el cuerpo está medio fallado. Es un poco duro lo que digo. Pero la gente dice, no, a mí me duele esta pierna la tengo mal. O a mí de este lado con este ojo no veo bien. Uno siempre piensa o habla del cuerpo como si fuese una máquina que está constantemente descomponiéndose, ¿no? Cuando en realidad el cuerpo está todo el tiempo haciendo fuerza de alguna manera y poniendo energía y poniendo toda su vida orgánica en pos de la salud. Entonces, este ejemplo del bocinazo me gustó porque nos da a entender que no solo a veces uno tiene esa reacción como, ¿no? Que dice, uy, ¿qué fue este ruido? Sino que así como se alteró todo, así todo vuelve a la normalidad. Suave, baja la presión arterial, los niveles de glucosa e insulina vuelven a restaurarse. Entonces, de alguna forma, el cuerpo tiene esta inteligencia de saber cuándo es necesario tener la presión alta y subir la adrenalina y cuándo necesita volver a ese estado de más tranquilidad y quietud. Entonces, todo esto que sucede en el cuerpo,
¿no? Que nosotros decimos, uy, me dio ansiedad o me alteré. Esta alteración no es producto de una cosita, sino que todo el cuerpo está trabajando para eso. ¿Por qué? Porque le va a brindar salud, ¿no? O sea, que suba la adrenalina es porque hay un momento de alerta para que uno pueda responder de manera correcta y eficaz en pos de la vida, ¿no? Si hay algo que nos asusta o hay algo que nos da alerta, el cuerpo quiere salir corriendo. Y no porque sea cobarde, sino porque ante todo el cuerpo siempre va a preservar su vida. Y esto es algo increíblemente inteligente, que el cuerpo pueda mandar estos mensajes a cada célula que lo compone para preservar la vida de cada espacio de nuestro cuerpo. Siempre y cuando la mente no interfiera de una manera negativa, que esto es una de las cosas que vamos a ver ahora. Para ver un poquito lo que son los neurotransmisores. Escuchen esto, pensar es practicar la química del cerebro. El cerebro no solo envía impulsos, sino que distribuye libremente la inteligencia a través de todo el espacio interior del cuerpo. El cerebro no solo envía impulsos, sino que distribuye libremente la inteligencia a través de todo el espacio interior del cuerpo. Entonces, cuando pensamos, estamos haciendo alquimia. Cada pensamiento puede ser transformador, ¿o no? No, en realidad sí. Todo pensamiento es transformador. Ahora, ¿qué estemos transformando? Por ahí es de vibración alta o vibración baja. A mí no me gusta mucho decir que es negativo o positivo, porque eso siempre va a depender, es muy subjetivo. Pero sí es verdad que a veces uno transforma y no crea cosas buenas. Como cuando uno a veces dice, bueno, voy a hacer una torta re genial y te sale cualquier cosa y decís, esto parece más una pizza quemada que una torta de ricota, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy distintas, una pizza que una torta de ricota. Ahora, ¿qué pasó en ese interín? No estamos muy seguros. Lo mismo pasa, como decía Pablo, con esta transformación y esta alquimia. Los pensamientos van a tener mucho que ver en el resultado de esa transformación que hagamos. Como recién explicó Pablo, estos neurotransmisores son los que conectan todo el cuerpo y los que van a llevar una química distinta a cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si este neurotransmisor son neuro porque están en el cerebro, entonces si están conectados con el pensamiento y con esta inteligencia que el cerebro está distribuyendo, hay que ver qué es esa información que están cargando. ¿Qué información están llevando para que después tengamos ese resultado de transformación? Otro concepto interesante que les quiero comentar. El libro está plagado, en el buen sentido, de historias y anécdotas corroboradas, digamos, documentadas de casos de remisiones espontáneas. ¿Qué es una remisión espontánea? Es cuando realmente una enfermedad fatal se remite casi milagrosamente. Digamos, la jerga médica es, si una persona que tiene sentencia de muerte y se salva sin un conocimiento puntual, fue una remisión espontánea. Son cosas que pasan. Sanación milagrosa. Claro, y hay una estadística que es menos del 1%, pero está así. Entonces, Deepak Chopra dice, genial, existe esto, pero yo quiero entenderlo esto, yo quiero lograr que la gente pueda llegar a esto. ¿Cómo pasa? Y les cuento otra historia. Una de las primeras historias documentadas que cuenta Chopra en el libro, La curación cuántica, es que llega a la consulta una paciente, una mujer con su hija, una mujer joven de unos 50 años, con fuertes dolores abdominales. Y nosotros escribimos un artículo en nuestra página Algo Alternativo, pues búsquenlo. Y por el mini estudio que se pudo hacer, que era bastante doloroso, dijo, bueno, esto es para operar, deben ser quistes, algo sencillo. La cuestión es que cuando entra a la sala de operaciones, detectan que eran tumores malignos inoperables. La cuestión es que era imposible operar, la cierran, hablan con la hija, le dicen, mira, tu mamá tiene esto, posiblemente le queden 6 meses, 1 año de vida, muy poquito, y llegan a acuerdo con la hija y dice, bueno, hagamos lo siguiente, no le digas a mi mamá, no le digas que es una enfermedad terminal, decirle que era, bueno, no sé, algo que tenían que sacar, que se sacó y está todo perfecto. Bueno, llegan a ese acuerdo, la cierran, le dicen eso a la paciente, le dicen, bueno, mira, ya está todo bien, la operación fue exitosa, y el doctor se olvida
de la paciente, pues bueno, digamos, no, el pronóstico era muy malo. La cuestión es que esta paciente vuelve al año y medio, el doctor no la reconoce. Cuando ve el estudio, se da cuenta que esta mujer tendría que estar muerta, no tendría que estar viva. Le hace los estudios y no quedaban rastros de los tumores. No había nada de rastro. El médico completamente anonadado y la paciente le dice, mire, doctor, ¿le puedo confesar un secreto? Yo cuando llegué a la consulta estaba segura de que tenía algo grave, pero cuando usted me dijo que me había operado y me había sanado y ya no tenía nada de lo que me hacía mal, me juré a mí misma que jamás me iba a volver a enfermar. ¿Qué pasó ahí? La mente y la creencia fue tan fuerte que increíblemente modificó la biología. Obviamente que no es tan sencillo como hacia, bueno, listo, ahora me creo que está todo bien, que mido 2,10 m, no. Pero esta mujer logró conectarse con ese espacio entre pensamientos, en ese espacio donde dice Chopra de la medicina cuántica, el cuerpo mecánico cuántico, donde no sabemos qué es lo que pasa, que ahora les voy a hacer un pequeño dibujito para que se entienda, y logró sanarse. Y un caso opuesto de una mujer que iba recurrentemente al médico diciendo que estaba enferma, que sentía que algo estaba mal, se hacía los estudios y no tenía nada. Fue pasando el tiempo y el 5.º año, si no me acuerdo en lo que decía en el libro, vuelve al médico diciendo que yo sé que estoy enferma, le hacen estudios y finalmente tenía una enfermedad, un cáncer. ¿Y qué dijo esta muchacha? Le dijo, bueno, ¿vieron que yo tenía razón? Entonces, ¿qué pasó ahí? La persona que se sanó, que tuvo una remisión espontánea, y la otra persona que estaba sana, que logró enfermarse. ¿Qué fue la que la enfermó? ¿Qué fue lo que la sanó? Entonces, acá, si me permiten, y les pido por favor que me avisen si se ve. Antes de arrancar con eso, algo que dijiste me trajo, primero me emocioné. Segundo, me hizo acordar, hay un estudio comprobado que las personas que están enfermas y van a visitar al médico, que las personas en la sala de espera tienen una mejoría increíble al estado en el que habían llegado. O sea que antes de ver al médico, ya el cuerpo empieza a sanar. Es increíble este estudio. ¿Por qué? Porque cuando te sentías mal, de chiquito, ¿qué te decían? No te preocupes. Que vamos a ir al médico. Que vamos a ir al médico. Entonces, ¿qué es lo que hay en la información de las células? ¿Qué tenemos como información? Ya estoy en el médico, ahora ya voy a estar mejor. Estoy esperando para que me vea el médico, así que ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces seguro voy a mejorar. Ya estoy en un paso a mejorar. Entonces, la biología lo que hace es tomar esa información y replicarla dentro de la materia. Esa información, que como decía Pablo, es la información que está dentro de los neurotransmisores, hacen llegar este pensamiento a cada parte de nuestra materia. Por eso estábamos hablando antes de que todo lo que sucede en el universo mental, todo lo que pasa, toda la información que tenemos dentro de un campo de pensamiento, va a dejar una huella, va a dejar algo dentro de nuestro universo físico. Hoy por hoy ya se habla mucho de lo que es la biología del pensamiento, ¿sí? Hay muchos expertos que hablan de la importancia de los pensamientos, por eso después las afirmaciones y un montón de cosas. Y está buenísimo leer sobre eso, pero yo creo que es muy importante volver a esto, de que realmente el cuerpo cambia y se transforma acorde a lo que pensamos y lo que creemos, a la información que le estamos dando. Porque uno dice, sí, bueno, yo estoy diciendo, por ejemplo, en Ho'oponopono. Sí, yo practico Ho'oponopono, yo digo las 4 palabras, pero las cosas no me salen, y mira, todavía me siento mal. Pero uno no es consciente de todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Ninguno de nosotros es médico, o por ahí, no sé si hay algunos médicos conectados, si quieren pueden dejar una opinión, estaría buenísimo. Pero la realidad es que no somos conscientes de todos los procesos que forman parte de lo que somos nosotros, de lo que es nuestro cuerpo. Y ahora Pablo les va a mostrar algo que es súper claro y que es muy interesante de ver y de entender. Así que... Bueno, acá se los voy a dibujar. Avisen si se ve bien lo que voy a dibujar. No se va a ver bien lo que dibujo porque no dibujo bien, pero sí que se vea, por lo menos. Bueno. Ahí tiene hay que transformar eso. Sí, obviamente. Acá tenemos
el punto A, vamos a hacerlo para que se vea bien, avisen si se ve bien, y el punto B. ¿Bien? Y generalmente, uno que dice del punto A al punto B hay una línea, hay una flecha. Uy, qué bien te salió. Sí. Bastante prolijo. ¿Bien? Bastante bien, ¿Se sí. ve bien hasta el momento? Esto es lo tradicional. Ujú. Ejemplo, una persona se enferma, punto A, toma los medicamentos, hace reposo, espera un tiempito y en el punto B se termina sanando. ¿Bien? Bueno, esto es lo tradicional. Lo que el señor Deepak Chopra contribuyó, digamos, lo que logró en contribuir con la medicina moderna, es que del punto A al punto B no hay una línea. Está esto, Qué bien que te es, salen las líneas. que es el campo cuántico, el campo donde no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Acá no tenemos ni idea. Es decir, acá es pura incógnita. Entonces, una persona terriblemente enferma, adentrándose en el campo cuántico, no sabemos lo que es, puede llegar a tener una remisión o sanarse, que dentro de la medicina sería una sanación milagrosa. Pero ¿qué pasa? Hubo acá en el campo cuántico, hubo algo acá que desconocemos, que no es lineal, no va del punto A al punto B, sino que en este proceso existe una sanación, existe un cambio cuántico, un salto cuántico, que esto hoy se habla mucho, pero no se explica. Es un salto cuántico. ¿Qué pasó? Un salto cuántico. Bueno, el salto cuántico se da dentro del campo cuántico, y el campo cuántico se puede tomar de muchas maneras. Y algunas personas dicen que el campo cuántico es el espacio entre pensamientos. Entre un pensamiento y otro hay un salto cuántico. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que yo de momento esté pensando algo horrible y de repente se me ocurre una idea increíble? Me estoy duchando y de repente, ¡paf! Se me ocurre una idea súper creativa, la solución a mis problemas. ¿Qué pasó ahí? La ducha es un campo cuántico. Creo que sí. El baño es un campo ¿Qué cuántico. pasó de estar en un lugar no muy lindo y de repente a transformarse? Las ideas creativas, ¿de dónde salen? No, de la cabeza, de la mente, el cerebro, no. ¿Dónde está el campo unificado, el campo cuántico? Entonces, los talentos, ¿no? ¿no? ¿Dónde están? Se dice que hay que adentrarse acá. Y disculpen que esté ensuciando todo este dibujo. Es que hay que aprender a conectarse con este campo cuántico de todas las posibilidades para conectarse con la creatividad y con la sanación. ¿Pero cómo lo hacemos? Tranquilos, tranquilos, que ahora les vamos a tirar un par de tips. ¿Se entendió un poquito esto? Entonces que no es tan fácil. Lo interesante es que ya hace muchos años que se sabe que cada persona es un mundo, ¿no? Cada uno de nosotros es una persona única e irrepetible, como es el principio de la psicología. Cada persona es única e irrepetible. Entonces no va a haber un punto, no va a haber una linealidad en la sanación, ¿sí? Algo muy interesante es que, por ejemplo, hoy en día sabemos que cualquier medicación, por más sencilla que sea, va a generar algo completamente distinto en la persona que lo tome. Es muy probable que Pablo tome, no sé, flores de Bach o un ibuprofeno y le haga completamente distinto a lo que me haga a mí, en mi biología. ¿Por qué? Porque la información que tenga Pablo va a ser distinta y la conexión que él tenga con su campo cuántico va a ser distinta a la que tenga yo. ¿Por qué? Porque hay gente que por ahí está muy conectada y que encuentra lo que busca. Hay una frase que me gusta que es: el que busca encuentra. Y es así, hay gente muy, muy enferma que busca estar bien y busca y tiene aparte la certeza de que va a encontrar aquello que busca. Y la fe que dice: yo lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Me encanta esa frase: no sé cómo, pero lo voy a lograr. Porque no interesa el cómo. Acá no importa el cómo, acá importa la conexión, porque la realidad es que yo creo que ninguna persona está preparada para saber el cómo, para saber cuál es todo el proceso inteligente, ¿no?, del cuerpo y del universo y del macrocosmos que habitamos, para saber qué es lo que pasa, claro, con qué se conecta, para que las cosas se den. Lo mismo sucede, me hiciste acordar a los talentos, gente como Mozart, ¿no?, que a los 10 años escribía óperas. ¿Cómo es posible? Y todo en la mente. Todo en la mente, los sonidos, las notas, cada instrumento musical. Y uno lo escucha y dice: esto es perfecto, pero salió de una mente, salió de una cabeza que no tocaba todos los instrumentos, lo visualizó. Y de la misma manera pasa con las sanaciones.
porque cada uno de nosotros tiene creencias y puede haber creencias que ayuden o puede haber creencias que nos alejen de este campo cuántico. Acá Pablo lo había dibujado y es algo que uno no sabe muy bien qué es, porque la realidad es que ningún médico va a decirnos qué es el campo cuántico. Sí sabemos que es un espacio, como decía Pablo, que está más allá del pensamiento, mucho más allá del pensamiento, porque como decía, dice Eckhart Tolle, que lo escuchamos hace poquito, el pensamiento no es algo que se crea, sino algo que nos sucede. Entonces, a veces nos suceden pensamientos no muy bonitos y hay que aprender a soltarlos, porque esos pensamientos de baja vibración o de duda, de miedo, de desconfianza, de poca valoración, lo que generan, por ahí no es que nos generan malestar, es que nos generan una distancia enorme entre nosotros y el campo cuántico. Y eso genera que no podamos sanar o que la sanación profunda, no es el ibuprofeno, digo, la sanación de verdad, se vaya alejando cada vez más, ¿no? Y que después cueste volver a acercarse. Y esto nos trae un poquito a colación que lo que estaba en la diapositiva, que esto lo voy a borrar. ¡Pic! La diferencia entre placebo y nocebo. El placebo se descubrió ya hace unos cuantos años que era la administración de un medicamento inerte a un paciente diciéndole que le iba a sanar tal dolencia. Entonces le daban una pastilla con azúcar o con algún ingrediente completamente inerte y le decían, bueno, esto te va a ayudar a sanar el dolor de cabeza. Y en un estudio doble ciego, bien científico, bien preparadito, mucha gente tomaba esa pastilla y se le iba el dolor de cabeza o la enfermedad que decían que iba a sanar. Pero y en el otro grupo donde se le daba un medicamento acorde, a veces la diferencia era un poquito mayor, menor, pero las personas lograban sanar sin el componente real. Había un componente, en este caso claramente mental y de creencia, donde la persona lograba una mejoría. Eso es el efecto placebo, dicho de una manera muy sencilla. Lo que, esto no sé si lo descubrió, creo que no lo descubrió Chopra, pero sí le dio el nombre o por ahí, es el efecto nocebo. Es lo opuesto. Cuando un médico o una persona le dice algo, o uno buscando en YouTube o en Google alguna dolencia física y ve que me duele el dedo, ¿qué puede ser? Muerte. Y ya el cuerpo empieza a irradiar, empieza a tirar todo al torrente sanguíneo cosas no muy bonitas y genera algo negativo. Nos puede llegar a enfermar. Un diagnóstico nos puede matar. ¿Y saben lo que es un diagnóstico? Esto, yo siempre que puedo lo repito, pero es el significado de la palabra diagnóstico es increíble. ¿La conocen? ¿Saben? Le digo lo que es la palabra diagnóstico. Se divide en dos. Di y gnosis, diagnosis o agnóstico. Gnosis es conocimiento, di es dos, diagnosis, dos personas, agnosis, desconocen, dos personas que no saben nada, dos personas que no tienen idea, el paciente y el médico. Un diagnóstico, cuando el médico te hace un diagnóstico, significa dos personas, paciente, médico, que no saben, dos personas que desconocen. Eso es un diagnóstico. Y muchas veces uno toma, ojo, esto no es para desprestigiar a la institución médica, ni mucho menos, sino que digo que muchas veces el diagnóstico puede ser errado. Y yo me termino creyendo un diagnóstico que me termina matando. Es que ahí tiene que haber una colaboración entre paciente y médico. ¿Qué hacemos los pacientes? Porque hay que hacer un mea culpa. Depositamos toda la responsabilidad de nuestra sanación en el médico o en la doctora. Y el terapeuta, como terapeutas nosotros y los médicos, tenemos que ser muy responsables, extremadamente responsables de ser cuidadosos con la palabra, ¿no? Sí. Ser impecable con lo que decimos. ¿Sabes qué? Hablabas de lo de placebo y me acordé, estoy muy memoriosa últimamente, me acordé de una escena de una película que vi en cine cuando era chica, que es Space Jam, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, hay una parte que tienen que tener el juego de básquet, que eran los dibujitos, estaba Bugs Bunny, ¿no? Silvestre, bueno, todos, y tenían que jugar contra los Monsters, que eran mega monstruos y encima tenían las habilidades de jugadores de la NBA. Entonces, en un momento, no me acuerdo quién, pero agarra una botellita de agua, la llena de agua, la llena hasta el tope de agua y dice, acá tengo la solución. No me acuerdo si había sido Michael Jordan, el que se acuerde lo puede compartir. Y dice, con esto es mágico y acá tenemos la fuerza para derrotarlos a todos. Con esto ya está.
O sea, tomen un poquito todos, salimos a la cancha y los derrotamos. Y salen sintiéndose más grandes que los monsters. Y esto sucede porque es la fuerza de la creencia. Ahora, si todo ese poder para transformar una situación, como pasaba en la película, nosotros se lo damos y se lo cedemos al médico, que también es un ser humano y que también puede errarle, porque está haciendo lo que puede y todo lo que sabe aplicado a nosotros. Si nosotros le damos todo el poder de sanación al médico, entonces también después toca la parte no muy inteligente, que es de culpar al médico por nuestra imposibilidad de sanar. Cuando en realidad quienes debemos hacernos 100% responsables de nuestro estado y de nuestro poder para sanar somos los pacientes. Totalmente. Porque el médico siempre va a estar para ayudar y para orientar, pero es una orientación, ¿sí? Yo me acuerdo, mi abuela creo que decía, lo que dice el doctor es palabra santa. Y no es así, porque el médico no es un santo. El médico es una persona muy estudiosa que se preparó, pero que la realidad siempre es distinta a lo que uno estudia, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros, con cualquier persona. ¿En dónde estamos depositando este poder de sanación? ¿A quién le estamos dando entrada a este campo cuántico de sanación? ¿No? ¿Cuál es nuestro pensamiento referente a nuestro cuerpo? Bien. ¿Vamos bien? Vamos bien hasta el momento. Por favor, escríbanos en el chat si vamos bien, si no se están durmiendo. Por favor, escríbanos si vamos a avanzar. ¿Continuamos con la siguiente? Continuamos a bingo. Léelo vos, mientras yo enciendo un poquito la luz, así nos vemos. Dale. Así nos iluminamos. Dale. Bueno, una persona puede vivir con una enfermedad, pero no con el diagnóstico. Esto me pareció un poco duro cuando lo leí, pero me pareció súper interesante porque estamos muy acostumbrados a vivir con la queja, pero cuando viene un otro y nos dice, sí, pero vos tenés esto, es como, duele más que hasta las propias cosas que nos decimos a nosotros mismos internamente y en silencio. Cuando viene un otro y te dice, pero me parece que subiste un poquito de peso, ¿estás bien? Se te ve un poco pálida, estás muy ojerosa, se te cae mucho el pelo, ¿eso es una cana? Son pavadas, porque en realidad son pavadas. Sí. Ahora, lo increíble es cómo uno toma esa información y la hace cuerpo, porque la hacemos cuerpo. Y las personas muy empáticas incluso padecen esto que le pasa al otro. Al ser reikista, yo me entrené mucho de alguna manera, internamente, para entender que aquello que una persona sufre o padece o está transitando, porque en realidad por ahí padece es una palabra pesada, pero la estoy usando con mucho amor, la idea es aquello que el otro está sintiendo, no tiene por qué pasar en mi cuerpo también, ¿no? Aquello que pasa en el exterior no tiene por qué entrar a mi mundo interior. Aquello que yo siento que padezco está en mí transformarlo, ¿no? Y esto que decía Pablo del diagnóstico, los diagnósticos son muy duros. Tenemos que entender que cuando un médico lo dice desde un lugar de estudio, de un lugar frío, de un lugar de aplicación. Y el médico necesita tener esa visión fría y aplicable, porque si no, ¿cómo podría operar a un niño, por ejemplo? Se largaría a llorar. Yo me largaría a llorar, por eso no elegí ser médica. Pero uno tiene que entender que las palabras traen una vibración y traen una respuesta. Y van a traer algo en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener la sabiduría, no la inteligencia, la sabiduría, para poder entender que la palabra que más pesa dentro de nosotros es la que nos decimos a nosotros mismos. Y si hay algo en nosotros que sentimos que está en desequilibrio, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y sabios, ¿sí? Inteligencia propia, sabiduría del universo, para poder transmutarlo y transformarlo en salud. Que el diagnóstico, que lo que viene de afuera, no sea motivo para una transformación interna. Que la alquimia sea siempre interna, no externa. ¿Voy bien? Espectacular. Bien. Muy bien. Otro tema, esto es importante. Tema candente. La curación cuántica, que esto está basada en la curación cuántica, en el libro y otros conceptos, podemos estar hasta el mes que viene sin parar. Por eso hoy sacamos
cosas muy puntuales del libro y de los conceptos que queremos transmitirle. Así que esto en el libro no está así secuencial como se lo estamos mostrando nosotros. Otro de los conceptos que a mí me llamó mucho la atención es el fantasma de memoria, que es un capítulo entero donde Chopra, si no me confundo, es un libro que yo leí hace mucho tiempo, que, bueno, he leído, pero hace más de 14 años que leí ese libro, hablaba de qué es lo que pasa con la mente, ¿no? Y habla de un caso de una mujer que era anoréxica, extremadamente delgada, pero se veía en el espejo y se veía gorda. Entonces dice, ¿qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué me inventa? ¿Qué le inventa a la persona? Porque no puede ver la realidad. Entonces, como decíamos antes, no es lo que te pasa, es cómo lo vivís, es cómo te ves y qué filtro ponemos en nuestra vida y por qué no vemos las cosas tal como son. Pero, ¿las cosas son tal como son o es todo subjetivo? Y aquí, Quería responder una pregunta, porque viene justo con lo que venís diciendo. dale, Esto para que lo pongo así la gente lo ve. Dale, buenísimo. Transmutar todo mensaje negativo en positivo. Mira, Mari Carmen, para mí sería mucho gasto de energía estar todo el tiempo transmutando cosas negativas en positivas. ¿Por qué? Porque el afuera siempre va a ser una sobrecarga de información, mucha de la cual no es muy útil para nosotros, ¿no? Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Cualquier cosa me van diciendo. Pero lo interesante sería, o lo ideal sería, no tomar esa información. Porque si no nos sirve, ni siquiera tendríamos que gastar energía en transformarlo. Porque realmente es un gasto. Y porque ninguna persona en el fondo se lo creería. Yo creo que sería muy difícil creer que podemos transmutar todo. En realidad podemos, eso y más. El tema es lo que está acá, ¿no? Entonces, cualquier mensaje negativo, simplemente hay que soltarlo. Porque esta es otra cosa que yo siento que todos tenemos que trabajar, ¿no? Esto de aferrarnos a las cosas que no son nuestras. Los pensamientos no son nuestros. Voy a volver a repetirlo porque esto es importante. Los pensamientos no son nuestros. Pero nos aferramos a que estoy pensando. El otro día pensé, yo pienso esto. Y es mi pensamiento, mi idea, mi casa. Hay un montón de cosas que la casa puede ser tuya, la ropa puede ser tuya, pero el pensamiento, como decía Eckhart Tolle, es algo que te sucede. Entonces no te sientas culpable si la información que te llega a la mente no es muy copada, no es muy elevada, porque te sucede, déjalo ir, soltalo y déjalo ir. Si el pensamiento o el mensaje que me llega, Mari, no es positivo o no le sentís que tiene utilidad, si alguien te grita por la calle, no sé, algo que no te gusta, no te enojes y devuelvas. Simplemente soltalo porque no te pertenece, porque no es para vos. Importante. Esto es lo ideal. Muchas veces nos desbordamos, muchas veces soltamos la parte más primitiva nuestra, que también está bien siempre y cuando no lastimemos a nadie, pero entendamos que muchas veces cuando uno está en un proceso, entre comillas, evolutivo, uno se siente culpable cuando actúa de manera primitiva. Somos seres humanos y fallamos muchas veces. O no fallamos, digamos que nos confundimos. Entonces, aceptar esa parte dual nuestra, que muchas veces no somos tan buenos como queremos ser o como creemos ser. Así que, bien, lo ideal es recibir el mensaje, observarlo y dejarlo pasar. ¿Bien? Bien. Fantasmas de la memoria. Uh-huh. La memoria de las células perdura más allá de las células mismas. ¿Qué es una célula? Es una memoria que ha construido en torno a sí determinada materia. Esto es un concepto que te explota el cerebro. Y recuerdos que el cuerpo ha recogido y almacenado. Esto que tenemos ahí hay que empezar a trascenderlos. Nuestra mente occidental quiere acaparar, quiere tomar todo y recopilar y acumular. Pero en realidad lo mejor es soltar. Es aprovechar el momento e ir soltando. Ir aprendiendo, ir soltando. No quedarse rígido. Cuando la gente te pregunta, ¿cómo te definirías? No, yo no me defino. Yo estoy más allá del pensamiento. Y de toda definición. Y de toda definición. Lo dije muy fácil, claramente no lo es, pero vayamos por ese lado. Hablando un poco de la información y esto que almacenamos, que dijo Pablo recién, esto de que acaparamos, que queremos hacer propio. Esto viene un poco
lo dijo hace poco un conferencista, que como sobre todo a los pueblos latinos, como se nos han quitado tantas cosas a través de las conquistas, el poseer cosas es símbolo de orgullo, ¿no? El tener tu casa propia, el comprar tu casa y sin hipoteca, el tener tu auto, tu casa, tus hijos, todos son tuyos, cuando en realidad la casa se te puede venir abajo, el auto se puede dejar de andar y los hijos son del universo, no de uno. Entonces es muy interesante cómo también uno esa misma información la pone en el cuerpo. Mi cuerpo, mis pensamientos, mirá lo que me pasó, mirá ahora mi cuerpo, este no es mi cuerpo. He escuchado gente decir, este no era mi cuerpo, no sé qué pasó. Y a mí me da gracia porque digo, un par de tortas te pasaron, como a mí, como a todos. Pero esto de... Pasteles para los españoles. Un par de pasteles. Y para los mexicanos que están conectados. Un par de masitas, algún que otro taco de más. Oh, qué rico los tacos, me está agarrando hambre. Bueno, hay que aprender un poco a soltar y otro poco a estar más conscientes de quiénes somos. Como decía Pablo recién en el ejemplo duro, pero real, del caso de esta chica que padecía anorexia, ¿cómo uno se ve? ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de conectarnos con el cuerpo y decir, bueno, este es el cuerpo que habito hoy? No importa cómo fui, no sé, cuando tenía 15 años o 20 o antes de los embarazos o antes de la menopausia. Hoy sos esto. ¿Y qué es la información que le das a tus células? ¿Cuál es la información que le estamos dando a este cúmulo de información? Porque como estaba recién en el dibujo, que el dibujo me encantó, la mente es un archivero. Lo pongo para que lo vean. Dale, donde recopilamos información. Lo que hacemos es recoger y almacenar, y queda todo ahí, en un fichero. Por un lado hay que aprender, como recién decíamos, en base a la pregunta de Mari Carmen, hay que aprender a abrir el fichero y soltar, no sé, hacerlo fogón, hacerlo fogata, y hay un montón de archivos muy viejos que hay que sacar un poco de la mente y de la información. Y otro poco aprender a transmutar. Acá otra cosa que queríamos compartir que es muy interesante es barreras en silencio, el fantasma de la memoria y la máscara de la materia. Según la Ayurveda, todo, que es la medicina tradicional de la India, todos y cada uno de los síntomas de una enfermedad están bajo el control de la atención. Sin embargo, entre nosotros y el síntoma hay barreras que nos impiden ejercer nuestra atención en una forma terapéutica. Bien, Eric, muy lindo lo que acaba de escribir Eric. Entonces, ¿se puede compartir eso? Sí, lo comparto acá. Eric dice, le damos mucha importancia a lo material, mucho almacenamiento, soltar. Sí. Cada uno de nosotros, estos síntomas están bajo el control de la atención. Les quiero contar otra cosa que yo repito bastante, que me encanta. Imagínense un perro. Imagínense qué pasaría si el perro actuara así. Un perro se lastima, un corte puede ser algo gravísimo, ¿no? Llora un poco. Vamos a hacerlo más sencillo. Se hace un corte no tan grave, porque si no hay que ir urgente al veterinario. Se corta una pata. Se la lame todo el tiempo que pueda. Se echa a dormir y al poco tiempo se sana. Siempre y cuando no sea algo grave, ¿no? Claramente. ¿Qué pasa? Vamos a humanizarlo y después metérselo al perro. Si yo me corto el brazo. Ay, me va a caer una marca. Ay, tengo que ir al médico. ¿Cuántos puntos de sutura voy a necesitar? ¿Cuánta sangre estoy perdiendo? ¿Cuánta sangre estoy perdiendo? ¿Lo normal o estoy perdiendo más de lo normal? Si el perro sana muy rápido porque no hay interferencia mental, ¿bien? Porque el cuerpo, la homeostasis, todos los mecanismos autorreguladores son perfectos, siempre y cuando no requiera de una atención externa. Pero aún así, el cuerpo es perfecto y siempre va en pos de la vida. Pero la mente muchas veces interfiere. Acá lo que hablamos de la atención complica. Muchas veces si la atención es inadecuada, complica. Ay, imagínense un perro. Ay, me va a caer marquita. ¿Qué van a hacer las otras perras? No pasa eso. ¿Te acuerdas del perrito que está acá cerca? Hay un lugar acá cerca donde un perrito lo adoptó, o el perro adoptó a una gomería, ¿no? Y está justo enfrente de una avenida. Y claramente al perrito algún auto le pasó por encima de una pata, ¿no? Y tiene una patita que apunta para otro lado.
Entonces tiene una pata bien y la otra está así, pero se ve que se soldó así y ahora anda, parece que una pata fue deforme, pero no, chueco. está chueco porque el hueso, así torcido como quedó, se habrá soldado así y el perro está perfecto así como está. No se maquilla, no se pone Un zapatito para disimular y por eso es tan interesante la observación de la vida, ¿no? Cómo la vida se manifiesta y qué información que hay, porque seguramente esto obviamente no puede pasarse a un caso de un ser humano, porque, bueno, por suerte un ser humano pediría ayuda o habría alguien que ayude y habría una atención más presente, ¿no? Pero así todo, la biología del cuerpo, o sea, de la vida, siempre va a ir en pos de sanar aquello que está en caos, ¿no? Aquello que está, que puede llegar a dañar el resto del organismo. Claramente, cuando hay un hueso, que obviamente por ahí no está expuesto, pero si hay un hueso roto, enseguida todas las células se concentran ahí para soldar eso y que fluya la energía como tiene que fluir. Importante dónde ponemos la atención. Muy. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos del espacio entre pensamientos? Lo que Deepak Chopra, una de las cosas que llegó a la conclusión, después de también hacer investigaciones en la India, es que la meditación es la mejor forma de adentrarnos en ese espacio entre pensamientos, entre un pensamiento y otro. Y al sumergirnos ahí, nos estamos sumergiendo campo cuántico, el campo de todas las posibilidades, en el campo donde no hay mente. Y cada vez que uno se sumerge en ese campo, empieza a aparecer la sanación. No importa cómo. Digamos, es imposible dilucidar. Pero si yo me sumerjo cada vez más tiempo en ese espacio de no pensamientos o de menos pensamientos, el cuerpo empieza a volver a su estado homeostático, a su estado natural, que es de sanación, no de enfermedad. Bien, la enfermedad no es la salud no es ausencia de enfermedad. La salud es sentirnos plenos, es estar vigorosos, llenos de energía. Y con la meditación hay muchos estudios donde se da cuenta que mucha gente ha bajado la presión arterial con la meditación, ha bajado los niveles de glucosa en sangre, la ansiedad, obviamente, los niveles de estrés. Un montón de enfermedades se han ido remitiendo, sanando de a poco a través de técnicas de meditación. Entonces, es súper importante meditar. Es súper importante tener una o varias técnicas de meditación para poder sumergirnos entre los pensamientos. No, ¿querés que hable así? Y no solo con enfermedad, estás recién hablando de enfermedad, pero meditar ayuda a que digiramos mejor, a metabolizar mejor los alimentos, a dormir mejor y tener un mejor descanso, a respirar de una forma más completa. Todo se logra con la meditación. La realidad es que la meditación parece algo mágico, pero hay algo en uno de los libros, no en este, pero en uno de los libros de Chopra, que leí hace mucho y me encantó y también me dejó pensando, eso me encanta de los libros de Chopra. Decía que en la naturaleza los seres, ¿sí? Cualquier animal, busca estar en una manada cuando tiene un objetivo particular. Por ejemplo, no sé, si hay que migrar o si necesita copular para reproducirse, o sea, va en busca de... El ser humano, dice, me encantó esto, es el único ser que está constantemente rodeado de gente y que tiene que buscar los momentos de silencio y de soledad, porque no los tiene, porque siempre estamos rodeados de un montón de información en forma de personas, de lo que escucho, de lo que miro, de la persona que veo en el colectivo, de la persona que me pregunta algo en el tren, de la persona que me pide algo en el trabajo. Entonces, estamos en una vorágine de mucha información que recibe el cuerpo y que si no somos lo suficientemente inteligentes, como decíamos hace un rato, para poder frenar y ponerle barrera a cierta información negativa, vamos a estar afectando bastante nuestra biología con esa información que no sabemos filtrar. ¿Sí? La meditación, como decía Pablo, es buscar los espacios entre los pensamientos. Mientras él decía esto, yo decía, ¿qué espacios? Porque en mi mente hay pensamiento que se superpone con otro pensamiento. Y digo, ¿cómo hago para empujar los pensamientos y que entre un espacio donde me conecte? Bueno,
esto nos pasa porque no sabemos encontrar los momentos de quietud. Hoy, buenísimo, buenísimo, Sabrina. Hoy en muchos países estamos en cuarentena y nos desespera. El primer mes o la primera semana, diría yo, es durísima. La primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, es dura. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a vivir en una vorágine de movimiento y de información. Por eso pasa que después estamos mucho tiempo mirando Netflix o mirando la televisión, porque necesitamos estar, es como que el cuerpo pide y no, la mente no necesita eso. Estos momentos son especialmente para aprovechar, para tener este rato de silencio que no tenemos en otro momento y poder utilizarlo de forma útil, ¿no? De una forma que nos ayude a sanar. Como decíamos recién, la sanación no es solo sanar una enfermedad, porque es mi deseo que ninguno de ustedes tenga una enfermedad o no esté sano. Mi deseo es que estén todos sanos y gozando de muy buena salud, tanto ustedes como sus familias. Entonces, que este momento sea para conectarnos con este campo cuántico, con esta sabiduría, con este espacio de sabiduría más allá del pensamiento, donde no solo traigamos salud, sino bienestar. Hay algo interesante que a mí siempre me gustó de la Ayurveda, y es que para Ayurveda la salud no es ausencia de enfermedad, sino es felicidad. Fíjense qué importante es ir más allá del estar bien en el cuerpo, es ser felices. Porque si uno es feliz, es porque todo funciona bien, porque todos los circuitos dentro del cuerpo están bien enchufados, porque todo funciona como tiene que funcionar. Bueno, acá estamos viendo algunos comentarios. Mira, Nietzsche dice, siguiéndolos con la imaginación, los varios niveles mantiene la concentración, en cada nivel de concentración. Daniela dice, yo descubrí con la práctica de meditación diaria que logré controlar mis trastornos de ansiedad. Excelente. Buenísimo. Enrique dice, necesitamos crecer hacia adentro y conectar con nuestro ser. Totalmente. Hoy más que siempre, pero hoy más que nunca necesitamos conectarnos con quien realmente somos. Para ir finalizando, para que no se haga muy largo, justamente, entrar en el espacio de los pensamientos. Sí. Queremos hablar un poquito más antes de ir al último tema. Otra de las cosas que a mí puntualmente me llamó la atención y me cambió por completo el entendimiento, otra pequeña historia les voy a contar. A mí no me gusta difamar a nadie, no lo voy a hacer hoy, pero les quiero contar. Acá cerquita, muy cerquita de mi casa, tenemos un médico ya mayor que atiende a los adultos mayores, que una vez aproveché, yo tendría 22, 23 años, aproveché de ir para hacer los estudios, le llevé los estudios, me atendió de una manera muy solemne, dice, muy buenas tardes, buenas tardes. Digo, acá le entrego los estudios. Muy bien, siéntese nomás, quédese ahí en silencio. Empezó a ver y me dijo, muy bien, sus estudios están perfectos, consérvelos para cuando no estén tan bien, para cuando estén todos mal, para saber que alguna vez estuviste bien. Esto me lo dijo un médico. Y me dijo, usted, señor, debe saber que la vida es una larga y dura carrera hacia la muerte. En ese momento le doy la mano al doctor y digo, muchas gracias. Y yo dije, esto no puede ser la medicina. Esto no puede ser la medicina. Entonces, ¿por qué muestro esto? Cuando yo leo el libro, que fue después de, no sé si fue antes o después de ver a este médico, digo, claro, hay médicos que no son médicos y hay médicos que son eminencias, que son cálidos, por más que tengan poco tiempo para atenderte, te atienden con amor y sus diagnósticos tratan de ser lo más acertados y amorosos posibles. Y lo que comentaba Chopra en el libro es que el trato médico-paciente tiene que ser de puro amor, de pura entrega, de respeto y de colaboración mutua. No es yo soy el médico, yo tengo la razón y vos sos un pobre pordiosero que tenés que acatar mis órdenes. Acá hay algo, hay una vida ahí de por medio. Está la salud, está el desarrollo de la persona, está el presente y su futuro con un pasado. Es muy importante que el médico y el paciente jueguen al juego del amor, iba a decir, que jueguen algo amoroso. No, Mari Carmen, no, despreocupate que nunca más volví. No, nunca más. Sí, mi mamá sigue yendo, que yo digo no vayas, que es el mata abuelos. Pero esto que yo les cuento es real. No tiene ni un ápice
invento. Todo lo que les digo es real, o por lo menos lo que yo recuerdo y lo que considero realidad. Entonces, si acá hay algún médico, que creo que hay un médico, algún terapeuta, seamos muy responsables. Y acá, que todos somos pacientes, cuando vayamos al médico, vayamos con el corazón abierto, pero con sabiduría. Si vemos que el médico no tiene corazón o el médico no es respetuoso, no hagamos caso, vayamos a otra consulta. ¿Bien? Si vemos que ese médico, o que acá creo que es un doctor negativo, alguien que no nos va a hacer bien, porque además tiene poder, los médicos, digamos, el decir médico, doctor, mentalmente tiene un poder. Entonces, ojo a quién le entregamos ese poder. Insisto, esto no son todos los médicos, es una pequeña parte, pero hay que estar atentos. Me hiciste acordar cuando yo era adolescente y en un momento no la pasé muy bien. El médico que tenía, que era mi pediatra, que me conocía desde el día que yo había nacido, y que aparte fue el pediatra de mi madre, así que era un abuelito muy grande, me acuerdo que me ayudó a sanar en ese momento y cuando lo pasé me dijo, bueno, ahora que lo pasaste te cuento qué es lo que pasó. Y me explicó en lo que yo había pasado y demás y me dice, pero ya está, ya lo superaste. Ahora, para que no vuelva a pasar, ten en cuenta esto, esto y esto. Y eso me tranquilizó muchísimo, porque no es lo mismo poner la atención en un logro y decir, bueno, uy, mirá vos, eso era lo que tenía, pero ahora ya estoy bien, porque uno lo ve desde el otro lado de la montaña. Bueno, ya está, ya la pasé, ya estoy bajando, ya llegué a lo peor, pero ahora ya estoy del otro lado. Eso también tiene otro peso. Uno siempre se enfoca en lo negativo y no en todo lo que uno logra. Sí. Porque cuando uno está en un momento, por ejemplo, ¿no? En una gripe, algo que es re común, ¿no? No sé, mucha congestión y gripe. Bueno, pero el cuerpo está pasando por todo eso. Y el cuerpo está pasando por distintos estadios hasta llegar a estar bien, ¿no? El tema es que con nuestros pensamientos nosotros podemos o hacer más corto el proceso y ayudarnos a sanar más rápido, o lo aletargamos y hacemos que el proceso sea más lento y más arduo. Entonces siempre va a depender de qué calzado te pongas para subir la montaña. Si estás en minifalda y tacos, seas hombre o mujer, subir la montaña te va a costar y es muy probable que te lastimes. Ahora, si estás en ropa bien cómoda de zapatillas, dale nomás, porque lo vas a lograr. A tu ritmo, a tu tiempo, con tu capacidad, pero lo vas a lograr. Y lo mismo sucede en cada momento de desequilibrio. Esto es algo que ahora vamos a hablar un poquitito, aunque sea, sobre Ayurveda, pero Ayurveda nunca habla de enfermedad. Ayurveda habla de desequilibrio. Porque, adelantaste. Sí, porque, bueno, no importa, está bien, ahora venía igual. Porque cuando uno dice enfermedad, la misma palabra, como decía Pablo, la palabra doctor, médico, enfermedad, tienen un peso que no es un peso que uno carga encima, no es un peso ligero. Antes de pasar a lo último. La preguntita. Sí. Mira, acá hace unos minutitos Alberto nos preguntó, ¿atención, conciencia es el mismo concepto? En realidad, cuando le damos atención, estamos en un fragmento de la conciencia. Conciencia es difícil de conceptualizarlo, pero en este caso, atención y conciencia no sería lo mismo. Atención es poner atención dentro de una parte de la conciencia. No sé como un foco. Como el foco en la conciencia, ¿se entiende? La conciencia es algo mucho más abarcativo. La conciencia es más expansivo. Claro. Por eso uno dice ejercicios para expandir la conciencia. O sea, habla mucho de expandir tu conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una percepción amplia. Cuando uno se expande, uno tiene una percepción amplia. Es lo mismo que la vista. Yo puedo, si quiero, puedo mirar, bueno, no con los anteojos porque, mirá vos, los anteojos limitan mucho, pero si yo quiero puedo mirar hacia adelante, pero también sé el color de la ropa que tiene Pablo, no porque se la haya visto, pero si me alejo un poco, sé de qué color son los libros de este lado y sé de qué colores son los muebles que tengo a este lado y sin verlo. ¿Por qué? Porque mi capacidad visual es mucho más amplia de lo que uno cree. Lo mismo pasa con la conciencia, ¿sí? La conciencia es algo que abarca mucho, es muy expansiva. Hoy en día también se habla de la atención plena. Por ejemplo, mindfulness es atención plena, es una atención que está expandida.
Lo que pasa es que hoy por hoy hay mucho concepto y distintas palabras y por ahí medio que no, a veces uno confunde los términos. Pero cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de estar presente en lo que uno está haciendo, de ser realmente consciente, de estar con un enfoque expandido de aquello que hace, ¿no? Como decía Pablo, no es ver solo un punto, ¿no? Es poder captar varias miradas. Por eso uno puede tener, no solo me enfoco en mi opinión, sino que también puedo ser consciente de lo interesante que es percibir lo que opina Pablo y lo que opina otra persona y otra, y tener con mi inteligencia personal, tener sabiduría, ¿no? Porque esas son dos palabras también muy distintas, inteligencia y sabiduría, pero lo podemos dejar para otro webinario. Para otro webinario. Antes de responder tu pregunta, Sabrina, que ahora ya te la vamos a responder, vamos a pasar a la última parte de la historia, que justamente vamos a hablar de Ayurveda. Ayurveda, muy rápidamente cuento, porque realmente nos vamos a extender mucho. Ayurveda, como algunos se dice, es la ciencia de curarse uno mismo, la medicina del sentido común, la medicina de la vida larga y feliz. Es una medicina que nació hace más de 5.000 años en la India. Es una medicina complementaria, es una medicina tradicional, es decir, que está aprobada por la OMS. Es una medicina holística, es la primera medicina mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué le cuento que es la última parte de la historia? Yo cuando leo este libro en el año 2006, quedé fascinado, primero empecé a hacer meditación trascendental con un instructor de meditación trascendental, que fue mi primera inmersión en lo que es la meditación, que realmente modificó por completo mi vida, por completo. Y también me empezó a llamar la atención el Ayurveda. Conocí un médico de la India y en el año 2008 hice el posgrado de medicina Ayurveda, que después, bueno, obviamente no he parado de especializarme, de profundizar, pero fue tan mágico para mí este libro, fue tan esclarecedor, tan transformador, darme cuenta de que todo lo que venía haciendo era una visión de la vida, que había mucho más. Y te respondo muy rápidamente, Sabrina. La que va a sanar sos vos. El Ayurveda lo que va a hacer es encontrar dónde está tu desequilibrio, ver primero tu biotipo psicofísico y a partir de ahí aplicar un plan de equilibrio, ya sea diario, semanal, estacional, pero sí totalmente. Iba a decir nada es mágico, pero el Ayurveda es medio mágica. Hay tratamientos fuertes de Ayurveda como el Panchakarma, pero también, que eso es para otro momento, no los quiero aturdir, pero la Ayurveda es muy sencillo. Aplica una modificación en la alimentación, una corrección en las rutinas diarias, las rutinas estacionales, los horarios en cuanto a empezar a hacer meditación, que es masaje ayurvédico. Tenemos también música, el Gandharva Veda, que es para equilibrar los doshas o estos biotipos desde la música. El yoga, que es parte de la Ayurveda. Digamos, es un sistema médico. Y cuando yo descubro esta Ayurveda, claro, Alberto sí hacía meditación trascendental, por eso yo empecé a hacer con esa técnica, que eso es historia para otro día, cómo empecé a hacer meditación trascendental. Yo me di cuenta y digo, esta es la medicina que yo quiero, esta es una medicina del amor, esta es una medicina de la ciencia y la conciencia, que incluye cuerpo, mente y espíritu, que no divide el cuerpo en pedazos, sino que lo une, lo toma como un todo. Y por eso nosotros nos dedicamos a la Ayurveda y por eso siempre hablamos a la Ayurveda, porque realmente es una medicina, es un sistema, es un arte de sanar, es un arte de curar a través del amor, del respeto, del conocimiento, el reconocimiento, la cooperación con el médico, el terapeuta, con uno mismo y la total asunción de que somos 100% responsables de lo que nos pasa. Entonces, si quiero modificarme, tengo que tomar las riendas de mi vida. No puedo delegar mi salud en el otro. Bueno, yo hice cualquiera, entonces, bueno, vos saname. Yo vengo al médico, usted tiene la obligación de sanarme. No, es una cooperación, es una colaboración conjunta. Somos dos, o a veces más. Y la idea es interactuar y llegar a un plan de equilibrio, llegar a una sanación. El que va a sanar es el paciente y el médico simplemente va a guiarle el camino. ¿Bien? ¿Algo que quieres agregar? No, me encantó todo lo que dijiste, pero también desde mi experiencia, que no voy a contar mi historia ni nada. La próxima. Hoy no.
esto del autoconocimiento. Uno realmente no se conoce. Uno no se conoce. Y yo me di cuenta, porque cuando empecé a estudiar Ayurveda, distinto que Pablo, o sea, en distinto momento, pero la misma ciencia, digamos, el mismo arte de vida, me di cuenta que era muy distinta mi percepción de mí misma con la realidad. Y eso nos pasa todo el tiempo. ¿Qué información le estoy dando yo a mi cuerpo de acuerdo a cómo yo me percibo? Hay gente que dice, no, a mí esto me cae mal, yo esto no lo puedo comer, o yo soy de digestión lenta. O sea, toda esa información que uno piensa de uno mismo, uno nunca es la misma persona, no tenemos el mismo cuerpo que hace 2 años. No tenemos el mismo cuerpo que cuando nacimos, ni los mismos huesos. Entonces no podemos pretender que todo se comporte de forma lineal, porque como había dibujado Pablo antes, del punto A al punto B, nunca hay una linealidad. Ninguna persona es lineal. Los pensamientos no son lineales, ni tampoco son nuestros. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer nuestra vida de forma lineal? ¿Por qué llevar una vida lineal, no? Esto de ponernos como tareas o ponernos como objetivos. Bueno, va a estar todo bien en tanto y en cuanto yo termine este proyecto, o me asciendan en el trabajo, o esté ganando tanta plata. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo. No, yo voy a estar bien cuando coma, no sé, coma carne y me caiga bien. Bueno, por ahí la carne no es para vos, probá otra cosa, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a respetarse. Y esto es algo que tiene Ayurveda. A mí lo que me encantó es que Ayurveda primero te acepta tal como sos. Segundo, te pide que te aceptes vos tal cual sos y que reconozcas cuáles son tus fortalezas y tus no fortalezas. No voy a decir debilidades, no me gusta decir debilidades, pero las cosas en las que sos muy bueno y las cosas en las que tenés que trabajar, porque no es que seas malo, no es que no es para vos. Yo esto siempre me lo acuerdo, pero mi señora madre es una mujer de armas tomar y muchas veces ella es muy buena en todo lo que hace, muy, pero muy buena en todo lo que hace. Y cuando yo era más chica, me costaba que las cosas me salieran bien. Entonces le decía, no me sale. Y ella me decía, aprende. Y yo decía, pero qué, decime cómo, ¿no? Aprende, te va a salir, aprende. Entonces esto me quedó y de alguna forma me marcó. Yo digo, si algo no me sale, lo aprendo. Si algo no lo sé, lo busco y lo leo. Yo, mirá lo que me estoy acordando, cuando iba al colegio, mi señora madre, ya que la estoy trayendo a colación mucho, es licenciada en letras. Entonces, cuando yo le preguntaba sobre una palabra, me traía una enciclopedia y me decía, ¿ves? Acá está, lee lo que dice y fíjate, ¿qué entendés vos? Cuando yo le decía, no sé, ¿qué significa burro? O ¿qué significa, no sé, cualquier cosa, ¿no? De la más tonta a la más, a la más compleja, me decía, fíjate, léelo, búscalo, aprendelo. Entonces, eso también es importante, saber que siempre tenemos la capacidad de aprender quiénes somos. Hay gente que dice, no, yo siempre fui así, siempre me pasó y ya está, yo soy así. Ya a esta edad, ¿qué más querés que aprenda? Yo no aprendo más nada. Y eso va en contra de lo natural, porque lo natural en nuestra vida es seguir aprendiendo, es conocernos. Pero hay que tener, como decía Pablo, el coraje y la inteligencia de darnos cuenta que somos 100% responsables. No culpables. No culpable, ¿no? Porque la culpa y la responsabilidad son distintos, pero uno tiene que darse cuenta que donde sea que estoy es porque tomé decisiones para llegar a donde estoy, pero puedo tomar mejores. Porque si ahora tengo mayor conciencia que antes, entonces lo que salga de acá en adelante va a ser mucho mejor. Y Ayurveda nos permite eso. Nos permite primero conocernos, entender, decir, con razón empiezo y no termino. Con razón soy tan buena para las ideas, pero no las concreto. Con razón soy tan competitivo y me gusta siempre autosuperarme. Bueno, todas esas cosas tienen una razón de ser. Y cuando uno ya lo conoce, sabe cómo regarlo para que crezca y dé frutos. Así que si no conocen de Ayurveda, les súper recomendamos que lean algo. ¿Algo que quería decir usted? Un montón de cosas. Que bueno, bueno, amamos la Ayurveda, es a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, que siempre damos cursos, damos charlas. Y ahora, bueno, estamos compartiendo para que la gente también conozca lo que es la Ayurveda.
Después ahora les vamos a compartir el link para que vean en nuestro sitio web, uno de Ayurveda que es este, que es www.medicinaayurvedica.com, que se los comparto acá para que puedan ingresar y mirar un poquito más. Después, obviamente, por correo van a recibir información. Empecemos a conectarnos con la sanación, empecemos a conectarnos con algo mucho más profundo que es una simple pastilla y empezar a ahogar los síntomas. El Ayurveda no ahoga los síntomas, el Ayurveda trata directamente la causa del desequilibrio y considera a la persona completamente, valga la redundancia, completa, está en completud, no está dividida por pedazos, es cuerpo, mente y espíritu, es una unidad, la Trinidad es perfecta. Entonces, conectémonos con este tipo de sanación, que va más allá de lo tradicional. ¿Se entiende? Mira, María Teresa nos dice que le gustó el curso. Gracias, María Teresa. Gracias. Bueno, Neisa también, muchas gracias. Vamos a ir cerrando porque ya estamos en más de hora y media de charla. Y no les tenemos que robar tanto tiempo. No. Todos tienen sus familias, todos tienen sus... Recuerden lo siguiente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/Marina y Pablo, que ahora se lo vamos a compartir acá también. Buenísimo, Agus. Genial, Agustina. Y nuestro canal de Telegram, que ya están suscribiendo varios, que es t.me, que ahora se los voy a compartir acá también para que se puedan registrar. Ahí. Este de acá, lo comparto acá. De corazón, como siempre, muy agradecido con todos ustedes por conectarse, por compartir, por escribirnos, por las preguntas. Claro, porque son muy amenas y poder que esto sea un diálogo. Por más que estemos nosotros acá, bueno, gracias a todos. ¿Te gustó nuestro video? Ponernos un me gusta, dejarnos un comentario y suscríbete a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web, aquí debajo. Podés suscribirte a nuestro Instagram y a nuestro Facebook. Nos vemos.